En esta unidad vamos a trabajar los diferentes reinos de los seres vivos. Se clasifican en 5, los animales, las plantas, los hongos y 2 nuevos para vosotros, los protoctistas y las bacterias. Como siempre, antes de clasificar a un ser vivo debemos preguntarnos qué características tienen los seres vivos. Pues los seres vivos son aquellos capaces de realizar las 3 funciones básicas en la nutrición, la relación y la reproducción. Es decir, es ser vivo todo aquel que es capaz de reproducirse, de nutrirse y de relacionarse con el ambiente. ¿Y de dónde surge la necesidad de clasificar a estos seres vivos en diferentes reinos? Pues porque hay 8.700.000 especies en el planeta, aunque solo hay catalogado 1,5 millones aproximadamente. Como tienen características muy diferentes, unos se desplazan, otros no se desplazan, unos son autótrofos, otros son heterótrofos, pues decidieron clasificarlos en reinos. La primera persona en clasificar a los seres vivos en diferentes reinos fue Aristóteles, un filósofo griego del año 385 a.C., y los clasificó en 2 únicos reinos, los animales y las plantas. Evidentemente, pues porque los seres microscópicos todavía no se percibían no se conocían. Después, cuando surgió la invención del microscopio, aparecieron 2 reinos más, el reino monera y el reino protista. Y finalmente, ya en el siglo XIX, pues el último reino en configurarse fue el reino de los hongos, el reino fungi. ¿Por qué? Pues porque antes se consideraba una planta, hasta que se dieron cuenta de que no eran seres autótrofos, sino que se alimentaban de restos de seres vivos. En este árbol podemos ver la clasificación de los 5 reinos, pues de menor complejidad a más complejidad. El reino más sencillo es el de las bacterias o móneras, que son seres simples y unicelulares. Luego vendría el de los protoctistas, después el de los hongos, el de las plantas y finalmente el de los animales. Este árbol lo podéis parar y podéis observar qué tipos de especies hay dentro de cada reino, ¿vale? Y también vienen las características. Está bastante bien este árbol. Para poder clasificar esta inmensidad de seres vivos que hay en la Tierra, pues nosotros en primaria nos vamos a fijar solo en 3 cosas, ¿vale? En cómo obtiene su alimento, si es autótrofo o heterótrofo, el número de células que tiene el ser vivo, si es pluricelular, más de una, o unicelular, solo es una célula, y si se desplaza o no se desplaza. Si tenemos claro esas 6 palabras que vienen ahí abajo, si se desplazan o no se desplazan, si son heterótrofos o autótrofos y si son pluricelulares o unicelulares, podemos clasificar cualquier tipo de ser vivo en esta unidad. Dentro del reino de los animales me encuentro seres que son pluricelulares, es decir, están formados por más de una célula, que son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener su alimento, y que se desplazan. Es decir, si yo veo todas esas características en un ser vivo, es que está dentro del reino de los animales. En el reino de las plantas tendríamos también seres pluricelulares formados por muchas células, pero que son autótrofos, es decir, se fabrican su propio alimento a partir de la luz del sol y los minerales de la tierra. Y además no se desplazan. Dentro del reino de los hongos, el reino fungi, me encuentro pues diversidad de seres vivos, ¿vale? Me encuentro pluricelulares como las setas y los mohos o unicelulares como la levadura o algunos mohos también. No se pueden desplazar, esa característica es innata para todos, y son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Dentro del reino protoctista o protista me encuentro una variedad de seres tan grande y tan diferentes entre sí, pues que puede cumplir cualquiera de las 6 características de abajo. Entonces, ¿cómo los diferencio y cómo sé que pertenecen al reino protoctista? Pues que sepas que una pista es que todos viven en el agua. Tengo autótrofos, como las algas, heterótrofos, como los protozoos, pluricelulares, unicelulares, que se desplazan y que no se desplazan. Ya lo veremos más detenidamente en otro vídeo. Ojo, no me vayáis a meter los peces en el grupo de los protoctistas, que ya os estoy viendo, que aunque vivan en el agua, son animales. Y para finalizar, el reino monera, el más pequeño de todos, el más primitivo, los seres vivos más simples, están formados solo por una sola célula. Ya después de esto vienen los virus, que no son considerados seres vivos, están fuera de este reino. Y algunas pueden fabricar su alimento, otras lo toman del medio, se pueden desplazar y, como hemos dicho, son unicelulares.
Bueno, y ahora que estamos aquí confinados gracias a un virus, pues hablaremos un poquito de ellos, porque los virus no pertenecen a ningún reino, porque no son considerados seres vivos. Es decir, no comen, no se reproducen y no se relacionan. Entonces, ¿cómo se multiplican? Pues porque para ello necesitan entrar en nuestras células, las transforman en replicadoras y nuestras células lo que hacen es replicar ese virus hasta que quedan totalmente destruidas. Es decir, son como los zombies, van por ahí transformando gente en zombie, pero no están vivos y no hacen otra cosa.